Llega la hora de nuestra revista de prensa en Directo América con Jorge Hurtado. Y Jorge, buen día para usted. Buenos días, Ángela, ¿qué tal? Todo muy bien, Jorge, y vamos a empezar con la actualización de lo que pasa en la guerra en Ucrania. Lo dice la prensa de ambos bandos en el conflicto. Bueno, empezamos con los medios ucranianos que están titulando, según ellos, el avance de sus fuerzas en recuperando parte del territorio ocupado de parte de Rusia. Titula el medio RBC: las Fuerzas Armadas de Ucrania están librando duras batallas en Staromayorsk. La ventaja está de nuestro lado, según los militares ucranianos. Citando al portavoz del Centro de Prensa Conjunto de las Fuerzas de Defensa de la División de Tavira, Valery Shershev, dice que durante las últimas 24 horas se han realizado más de 20 enfrentamientos ahí. También, por otra parte, los medios rusos continúan culpando a Ucrania de este ataque en el puente de Crimea. Titula Vedomos: Ucrania por segunda vez en un año llevó a cabo un ataque en el puente de Crimea. Retoman declaraciones del presidente Vladimir Putin. El presidente ruso dijo que fue un ataque terrorista y abro comillas, citando lo que mencionaba: estoy esperando propuestas concretas para mejorar la seguridad de esta instalación de transporte. Algo que me llamó poderosamente la atención es que Putin culpa del ataque a Ucrania, pero además de eso dice civiles inocentes sufrieron y murieron, y por supuesto que habrá una respuesta de parte de Rusia. Kiev, por su parte, que ofrece muy poca información sobre los ataques que hace en esta guerra, dijo que es una provocación de parte de Moscú este ataque en el puente. Bueno, es que fue muy trágico el fallecimiento de una pareja y pues que su hija de 14 años resultara gravemente herida, Jorge. Pero claro, esto no tendría comparación si uno revisa lo que está pasando en Ucrania y que allí también están muriendo civiles inocentes. Sobre este tema, como usted dice, no hay todavía mucha información. Estamos esperando que haya más aclaración de las autoridades oficiales. Mientras tanto, hay otro tema que empieza a preocupar nuevamente y que empieza a resonar en los medios internacionales, y es que volvió la policía de la moral a Irán. ¿Qué es lo que dice la prensa iraní y qué es lo que dice la prensa occidental? Bueno, empezamos con El País de España, que titula: Irán despliega de nuevo en las calles a la policía de la moral para perseguir a las mujeres sin velo. Y bueno, hay que recordar y hay que traer un poco de contexto de esta policía de la moral. En diciembre del año pasado, algunas autoridades incluso dieron a entender que esta policía había desaparecido, aunque fue algo que todavía pues nunca lograron confirmar. El anuncio ahora ocurre 10 meses después de la muerte de Masha Amini el pasado 16 de septiembre. Esta joven de 22 años, como recordemos, fue detenida por llevar mal puesto el velo y pues murió en manos de la policía. Eso provocó protestas durante 5 meses que dejaron, según algunas organizaciones no gubernamentales, más de 500 personas muertas. A la represión de estas protestas, también más de 22.000 personas que fueron detenidas, y hay un saldo de 7 varones que fueron ejecutados por participar en la protesta. El portavoz de la policía, recoge El País en este artículo, dice que el objetivo de esta medida de traer la policía de la moral de vuelta es hacer frente a quienes, por desgracia, ignoran las consecuencias de no llevar el yihad adecuado e insisten en desobedecer las normas. Y es que según las normas islámicas, ahí hay multas de hasta 2 meses de prisión, si hay reincidencia también con hasta 74 latigazos a las mujeres que no porten adecuadamente o, según ellos, la vestimenta. Hay cargos más graves por incitar lo que ellos llaman a la prostitución y también a la seguridad o atentar contra la seguridad del Estado. Por otra parte, el medio Kayhan, que es un medio iraní, explicó los detalles de la implementación de este plan. Según ellos, el 90% de las personas obedecen a la advertencia verbal. Parte de la implementación del plan es que los policías van a llevar cámaras corporales y, si no, van a grabar con sus celulares para posteriormente usar esta documentación en contra de las mujeres en algún caso legal. Dicen que lidiar con ropa inusual por parte de la policía es la orden del presidente, el ministro del Interior y el Poder Judicial. Somos perseguidas nuevamente, Jorge, y lo simpático es que la policía de la moral se retiró para calmar las manifestaciones que han sido probablemente las más grandes en la historia reciente de Irán, dentro y fuera del país, y ahora, unos meses después, cuando las protestas se han sofocado un poco, pues regresa esta medida de represión. Habría que ver cómo responden las iraníes, porque ya tenemos algunas reacciones de mujeres en la calle diciendo que son ya demasiadas las que se oponen a estas medidas. Y la gran pregunta es si volverán las protestas. ¿Y cómo serán las represiones? Bien, Jorge, entre tanto, otra noticia que nos pasa a un capítulo duro de la historia, y es que se cumplen 19 años del atentado de la AMIA en Argentina. Así es, y bueno,
Así lo trae como una conmemoración el diario La Nación de Argentina, que titula AMIA, un atentado impune tras el ataque, el dolor y una investigación infructuosa. Esta es una serie de crónicas, es la primera de varias crónicas que escribe Javier Sinay. El 18 de julio de 1994 ocurrió este ataque terrorista en la Asociación Mutual Israel-Argentina, dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Sinay en la crónica lo que hace es contar la historia a través de ciertos personajes, entre ellos Juan José Galeano, un juez federal que fue uno de los primeros en llegar a la escena del atentado. También entrevista a Carlos Alberto Tejeldín, quien vendió la camioneta Renault Traffic que fue usada para explotar este edificio. Y bueno, como te comentaba, es parte de una serie de crónicas y parte también de lo que están recordando los medios argentinos en este aniversario. Siempre es saludable para todos hacer estos ejercicios de memoria, y Argentina sabe hacerlo muy bien en términos de reparación, aunque no es completa porque sabemos que casi 20 años después todavía no hay justicia. Pero nos vamos a quedar en Argentina porque hay conmoción por unas declaraciones de una naturaleza completamente diferente, y se trata de lo que dijo un ministro paraguayo sobre crear un muro de contención al estilo Trump. ¿De qué se trata esta noticia, Jorge? Bueno, hablamos de Luis Castiglione, quien es el ministro de Industria y Comercio de Paraguay. Dio estas declaraciones durante el fin de semana, en donde pues trae como una réplica de este afamado recurso que prometió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para usarlo en la frontera con México. Hubo reacciones del embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo, que propuso construir más puentes y no muros, pero más que explicártelo, me gustaría mejor que escucharas las declaraciones, las controversiales declaraciones de este ministro paraguayo. Y a mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con la Argentina. Como el señor Trump había propuesto en ocasión de su presidencia, levantar una muralla en la frontera con México ante la impotencia que tenía del paso de los migrantes ilegales. Aquí esta lamentable situación de nuestro hermano país, que con sus políticas macroeconómicas totalmente diferenciadas y descoordinadas de nosotros, y con la lamentable situación, crítica situación, crónica situación, nos hace sufrir a todos los países limítrofes. Yo siempre digo esto, la verdad que me gustaría levantar una gran muralla en torno a la frontera argentina. Bueno, y después el ministro trató de mejorar la situación, dando otras declaraciones, y así lo titula Ñandutí, un medio de Paraguay, en donde él mismo dio estas declaraciones. Dice: Luis Castiglione se deshizo y afirma que es imposible pensar en un muro. Voy a abrir comillas en lo que dijo después: utilicé la simbología para llamar la atención sobre el tema. Por supuesto, es absolutamente impensable y totalmente inviable construir un muro, y eso lo sabe hasta un niño de 5 años. Es imposible pensar en un muro con Argentina, y habló también del problema del contrabando en la frontera. Pues. Bueno, pero en primera instancia no se le ocurrió, Jorge, y eso se llama populismo, y además con mala estrategia el planteamiento. Definitivamente, pues bueno, hasta aquí Revista de Prensa, Ángela. Muchísimas gracias, Jorge, y nos vemos mañana. Así será.